Los estudiantes de etnografía, Marlene, Luis Alberto y este servidor Roosevelt Franco, les damos la bienvenida al ensayo final de este importante y maravilloso ejercicio en donde hemos hecho la retrospectiva, el análisis, donde hemos hecho también, por supuesto, la respectiva reseña de lo que es la vida de un orientador en Manizales y sus zonas azules, los espacios que hay, lo tormentoso a veces que resulta este trabajo, la opción que hay y la desventaja en relación con la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad y que quizás sea meramente mental. Por eso los queremos invitar para que ya hablemos de otros aspectos, qué hace el gobierno, qué hace el Estado, cómo se incluyen las legislaciones a propósito de lo que es este trabajo importante de los orientadores por las calles de Manizales. La discapacidad en Colombia, pese a ser un tema muy debatido, no es menos cierto que hacen falta políticas más claras que se correlacionen con el ámbito en el que estas personas se desenvuelven día a día. Tenemos una legislación que realmente no es lo suficientemente condescendiente con este tema. Además, no hay plena conciencia ciudadana en cuanto a estas condiciones. La comunidad no tiene ese espíritu de ayuda. Son pocos los que trabajan con ello. Este ensayo concentra la atención en un grupo de personas con diferentes condiciones de discapacidad, en el que se desenvuelven a través de toda una red de ayuda o apoyo a orientar el uso del espacio público, el cual lo hacen a través de una red de cooperantes y orientadores. Tienen además estrategias de vida muy ejemplares que incentivan en un sentido de responsabilidad en cada miembro de su organización con un trabajo organizado, haciendo alianzas proactivas para el crecimiento de sus miembros, no solo laboralmente, sino como persona. Pues llegué por mi discapacidad y el trabajo pues es bien. ¿Y por qué discapacitado? ¿Qué le pasó? Tuve un problema con la circulación y me tuvieron que amputar el pie. Ya llevo 4 años así con el pie amputado. ¿Y por qué consideró esta opción de llegar a zonas azules? Porque es la única empresa que le da trabajo a los discapacitados. La única empresa que nos brinda una oportunidad de salir adelante, estar ocupados, no pensar mucho. El estudio etnográfico en este tipo de población nos enriquece enormemente como profesionales y como personas, y nos plasma una gran enseñanza de vida que no solo debe ser y mantenerse acá, sino debe verse reflejado en nuestra cotidianidad y en nuestra sociedad. Además, ampliar la perspectiva de cada persona y la visión de la misma, ya que de ahí parte el papel de lo que llegue a ser esa persona y su distinto rol en la sociedad, además de la forma como decide desarrollarlo, y esto indudablemente hará no solamente comprender perspectivas de pensamiento, al igual que culturas, también ampliar la visión de una distinta sociedad. En Colombia existe inclusión del discapacitado en el ámbito laboral. Venimos en un proceso de sensibilización y de reconocimiento de la ley 1618, que es una carta que se abre para la población con discapacidad, ajustada a todo el proceso de convención y al proceso de la reglamentación de la ley 1346 del 2009, cuando Colombia acoge la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, se ha venido sensibilizando, se ha venido trabajando en ese proceso que nos permita ser más visibles y que el Estado reconozca las potencialidades que tiene esta población. Se evidencia estas segmentaciones excluidas a través del estudio etnográfico de los trabajadores de las zonas azules de Manizales, marginándolos hacia la incertidumbre de su futuro, sostenimiento físico y mental. A través del estudio se pudo analizar que las oportunidades de las que hablan solo existen para aquellos que disfrutan muchas veces de todos sus atributos físicos, pues el incapacitado casi tiene que rogar para que les llegue una oportunidad. Yo un día normal mío me levanto a las 5:30, entro a trabajar a las 6:40 y trabajo hasta la 1 de la tarde. En mis ratos libres pues estoy en mi casa porque yo salí beneficiado con las viviendas de Santos y me dieron un apartamentico en Bengala. Igual pues eso nos lo dieron en obra negra y en los ratos libres me voy y estoy estucando a toda la tarde. Desde que se abordó el programa de Zonas Azules como observadores participantes, se evidenció durante los días que hicimos presencia en su planta física y en los diferentes puntos de la ciudad donde se ejercen sus funciones y en las que realizamos distintas etapas de observación y descripción de la comunidad en situación de discapacidad, se detectaron no solamente casos por enfermedades, sino también por accidentes de trabajo y además tristemente por factores de violencia intrafamiliar y orden público. Lo que pasa, Roosevelt, es que el país es un país muy diverso, muy pluricultural. Entonces no se pueden hablar de las mismas oportunidades en Antioquia, en el Valle, en Bogotá y en las ciudades más pequeñas,
pero sí se han abierto oportunidades. No tenemos las mismas opciones que otras poblaciones porque igual seguimos siendo discriminados, tildados de inválidos, minusválidos, patulecos, cojos, pero se han abierto nuevos pensamientos, nuevas ideas frente a esta población y la idea es seguir trabajando en pro de esa población. En la información obtenida se puede claramente reconocer que la idea nació por parte de personas que buscan la forma de que algunos discapacitados encontraran oportunidades de aprendizaje y de trabajo por horas, sin promover la mendicidad, ni mucho menos que la gente les tuviera lástima. No haría falta que nos colaboraran con una pensión, o un subsidio, algo que nos ayude. Pues para el discapacitado que hay que tener mucha voluntad y de todas maneras Dios quita, pero ayuda. Y uno sale adelante desde que tenga fuerza de voluntad. Así las cosas, la investigación en su contexto permitió comparar resultados, establecer similitudes, parámetros, al igual que diferencias significativas y demás procesos relacionados con la falta de una verdadera presencia tangible del Estado en estos programas que sobreviven gracias a la disciplina y dedicación de los coordinadores y a la férrea voluntad de los orientadores, que no se rinden, no obstante que ni el salario mínimo ganan y menos tienen pólizas o seguros que los amparen en una actividad externa, operativa y demás riesgos que la calle entraña. Qué rico que la normativa vigente, la ley 1618, que es la última, que es de febrero de 2013, se pueda llevar a cabo, pero como le digo, la norma se hace, de ahí a que la cumplan es complicado, y es una ley estatutaria, no es una ley ordinaria que es de inmediato cumplimiento, pero siguen pensando en utopías de desarrollo que Colombia no está preparada para enfrentar a una transformación como la que ha hecho Estados Unidos, España, frente a la población con discapacidad. ¿Un discapacitado en Colombia vive bien o sobrevive con lo que devenga, con lo que da? El sábado pasado estuve leyendo las últimas estadísticas de la población con discapacidad en Colombia. El 70% de la población con discapacidad vive en un estrato 1 y tirando a la pobreza extrema, por las mismas necesidades, porque viven en sitios alejados, no hay transporte. Entonces, si el 70% de la población con discapacidad vive en un estrato 1, no tiene las opciones. Dentro de las muchas conclusiones que este ensayo significan, queda claro que ser discapacitado no es ser incapaz. Eso lo aprendimos con la observación de esta comunidad, que nos demostró que tan talentoso es el ser humano cuando se lo propone, y al igual que la armonía e integración son el eje central de una comunidad que recibe la mano amiga del personal capacitado de una fundación que tiene como misión fomentar el desarrollo personal de las personas que han sufrido algún accidente o enfermedad que los dejó en situación de discapacidad. Si bien estos programas entran a paliar un poco la situación social de un segmento de la comunidad, es claro entonces que Colombia pregona desde su Constitución del 91 que toda persona nace libre e igual ante la ley y goza de los mismos derechos, libertades y oportunidades, pero la población en situación de discapacidad no tiene las garantías suficientes siquiera para ver sus necesidades básicas satisfechas. Generalmente estas políticas públicas son letra muerta porque no se ejecutan y además no se ve que alguna entidad estatal maneje nacional o regionalmente aspectos fundamentales que generen la participación de la comunidad. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de las condiciones con los demás. Esto lo contempla la ONU en su resolución del año 2006. Hay discapacitados de todo tipo, unos de pronto por accidentes, otros por problemas de orden público, otros por enfermedades congénitas. De todas estas personas hay que rescatar muchas cosas y sobre todo es el camino y el enfoque que se le quiere dar con este trabajo. ¿Dónde está la mano del Estado, la mano del gobierno? ¿Qué se hace a nivel de legislación, de normas, para que se le brinden oportunidades importantes a estos grandes orientadores de las zonas azules, no solamente de Manizales, ahora por toda Colombia? Estas son personas común y corriente que merecen el mejor trato, que merecen mejores oportunidades y que por supuesto son elementos, son personas muy normales como cualquiera de nosotros. Un día más tendrá quien pague el precio de llegar. ¿Qué santo falso quiere hacer para que el caos mismo luzca bien?